Pues nada, encantado de participar y de contarles pues mis experiencias y las lecciones que he extraído de ellas. Entonces, un poco para empezar, quería empezar con un resumen profesional, ¿no? De quién es Romén Rodríguez profesionalmente, qué ha hecho y de dónde has traído estas lecciones. Entonces, bueno, pues yo soy ingeniero en informática por la Universidad de Laguna. Y desde muy joven me ha apasionado el mundo digital en general. Entonces, desde 2001, yo, antes de empezar en la universidad, ¿no? Siendo bastante joven, empecé a desarrollar webs para personales de proyectos que tenía en aquel momento, pues, de videojuegos y demás, y luego empecé a desarrollar webs para empresas y para profesionales que en aquel momento, pues, al principio de los 2000 todavía no era algo tan extendido. Y a partir de ahí, pues durante etapa universitaria, acabamos desarrollando una primera startup que fue TuraWeb, que la ven en la esquina inferior izquierda con ese logo tipo un poco aborigen y tal, tiene su historia. Y luego he trabajado en diversas empresas, startups, consultoras de diferente tipo y ámbito, ¿no? Por ejemplo, Arte Consultores es una consultora tecnológica local que en su día tenía una spin-off que era Stat4U, era pues una startup dentro de Arte Consultores dedicada a la diseminación de datos estadísticos y sobre todo su visualización rica, trabajando con el INE, el Eurostat, el IBESTAT y el ISTAC, y generamos esas visualizaciones que a día de hoy todavía sigue existiendo como un proyecto que a día de hoy se llama Porcentual y que genera esas visualizaciones pues con una experiencia de uso y de interactividad muy alta y utilizan algunos medios luego. También trabajamos en proyectos como Open Data Canarias, que era un portal de datos abiertos para generar valor a través de ellos. Luego esa etapa termina porque empieza Vocabulary Notebook, que ya les hablaré luego, ¿no? Lamproving, que fue una startup que fundé junto con unos socios inversores y que entraré en más detalle luego. Y a partir de ahí también han habido nuevas etapas, ¿no? Pues Gaming TV fue una spin-off de una empresa tecnológica que está en el sur de Tenerife, y que, bueno, básicamente era como lo que es Twitch hoy en día. O sea, fue una etapa también muy interesante. Yo era product manager ahí. Eh, Productos como otra startup que fue Good, que generábamos experiencias ricas en base a contenidos de redes sociales y trabajamos para clientes como Liga Endesa o la Open Mutua de Madrid. Proyectos más tradicionales, quizá, como es el caso de Platino, la plataforma de interoperabilidad del Gobierno de Canarias, que pues, tiene un volumen de millones de peticiones semanales y da soporte a administración electrónica del Gobierno de Canarias. Luego, en los últimos años, es verdad que he trabajado sobre todo no diría tanto startups, sino ya una etapa posterior, ¿no? Que sería scale-ups, ¿no? Cuando una startup ya ha validado su modelo de negocio y está escalando en ambos casos por encima de los 100 millones de euros anuales de ingresos. Pues tanto CloudBees como Turo, ¿no? CloudBees es una empresa puramente tecnológica que desarrolla productos para automatización y testeo de software. O sea que realmente los clientes de CloudBees son a sus empresas que desarrollan software. Hay un producto muy utilizado que es Jenkins, que es ese logo que ven ahí como de un mayordomo. El software de automatización y testeo de software es más utilizado en el mundo a día de hoy y es un proyecto open source. Yo en CloudBees era ingeniero senior de software y estuve ahí 3 años, desde 2018 hasta hace poco, hasta hace unos meses. Y hace unos meses pues me he dado el salto a Turo, que es otra scale-up americana, que es, para resumirlo mucho, el Airbnb de los vehículos, el Airbnb de los coches. ¿Verdad? Poder compartir, poner tu coche a disposición de personas que quieran alquilarlo. Operamos, es peer-to-peer, es un modelo B2C, pero solo operamos B2C en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. En otros países hay un modelo B2B donde algunas personas que tengan flotas pequeñas de coches, como empresa, pueden ponerlos a disposición de usuarios en la web de Turo, cumpliendo unos requisitos de calidad y proveyendo seguros y demás. Entonces, un poco esa suma de experiencias pues contribuye a estas lecciones que les quería compartir hoy. Quizás sobre todo en estas que ahora he acortado, ¿no? Que han sido en las que he participado,
siendo ellas startups, pues comenté un poco de Start4U, que era una spin-off de Arte Consultores, TuraWeb, que fue una segunda quizás startup que desarrollé junto con otros dos compañeros más, en la que recolectábamos datos de todo tipo y luego los explotábamos y generábamos visualizaciones también ricas. Por poner dos ejemplos, hicimos con el Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna una experiencia que era para los inspectores técnicos de edificios poder ir con su móvil. En 2010 era esto, pues todavía no estaba quizás tan extendido el uso de los móviles, pero podían ir con el móvil, tomar una fotografía, geolocalizar y hacer un informe pues de cada uno de los edificios que tenían que visitar, ¿no? Y hicimos también con el Ayuntamiento de La Laguna otro caso de uso para desperfectos en la vía pública que llamamos Cuidar la Laguna, y que podía pues, cualquier ciudadano eventualmente reportar desde la app los desperfectos que iba viendo, ¿no? Ese fue un caso de una startup que lideré junto con dos compañeros más y que, bueno, no quiero hacer spoiler, pero bueno, uno de los principales problemas como ingenieros los tres era que nos dedicamos mucho a la parte técnica y al producto en sí y poco a venderlo. Entonces, quizás eso fue una de las primeras lecciones aprendidas ahí. Y luego esa dio lugar, pues, como ya comenté, Start4U, pero también a Vocabulary Notebook, que lo comentaré más ahora, pero que era cubrimos una necesidad que he tenido yo como estudiante de idiomas y que creo que tienen muchos estudiantes de idiomas o estudiantes de vocabulario en general, que básicamente pues era eso, ¿no? ¿Cómo consigo yo aprender o incorporar nuevas palabras, nuevos phrasal verbs, nuevas expresiones a mi vocabulario del día a día? Si pensamos en inglés, que era nuestro principal caso de uso, ¿no? Pues cómo mejoro yo mi vocabulario en ese idioma. Bueno, para eso, pues muchos estudiantes, como yo mismo, teníamos antiguamente cuadernos de papel donde apuntar las palabras nuevas que íbamos aprendiendo. A veces lo intentamos mantener como un índice, ¿no? Guardamos 5 páginas para la A, 5 para la B, 5 para la C, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que claro, esa experiencia en papel es bastante pobre, ¿no? Y además no podemos añadir imagen, o es muy difícil, no podemos añadir pronunciaciones, no podemos hacer test de autoevaluación, ¿no? Entonces, Vocabulary Notebook pretendía proveer de una herramienta digital, de un cuaderno de vocabulario personal y digital, donde pudiéramos fácilmente ordenar por orden alfabético, por temáticas, hacer test de autoevaluación en base al propio contenido que nosotros generábamos y demás. Entonces, ahora veremos en la siguiente slide un poco más de Vocabulary Notebook, pero un producto digital con aplicaciones móviles, web, que llegó a tener 30.000 usuarios en 130 países y fue una etapa en la que estuve desde finales de 2012 hasta 2015, finales de 2014, 2015. Gaming TV, los comentaba antes un poco, que fue una spin-off de una empresa tecnológica también de las islas. Y los que conozcan Twitch, pues Gaming TV era un clon de Twitch. En aquella época Twitch todavía no había sido comprado por Amazon no recuerdo si eran ahora, creo que eran como en torno a $1.000 millones o algo así. Hablo de memoria, pero bueno, fue comprado por Amazon por ese importe y nosotros estábamos en esa época intentando competir con ellos. Y tuvimos una experiencia muy interesante con la Liga de Videojuegos Profesional de España retransmitiendo en Gaming TV, y gente como XPeque, que es uno de los mejores jugadores de League of Legends a nivel mundial, si no recuerdo mal, y que para mí era un mundo que no conocía mucho, porque siendo muy joven sí jugaba videojuegos, pero había una etapa que ya no había dedicado mi tiempo a otras cosas, y la verdad que fue una etapa muy interesante, ¿no? Creer en ese rol de product manager de Gaming TV, pues tenemos un equipo de unas 10 personas, de los cuales como 6 o 7 eran ingenieros y los otros eran del equipo de marketing para hacer estas conexiones y tal, con la LWP, buscar streamers y promocionar el producto. Good, ya comenté que generamos visualizaciones ricas en redes sociales para sacar información y votaciones, por ejemplo, para el MVP de la Liga Andesa, o para pues, ver el sentiment que había en el Open de la Mutua frente a Nadal o Federer y cosas así. Y visualizamos eso en pantallas gigantes en la caja mágica o en una web para el caso de la Liga Andesa. Y Turo es otra, bueno, CloudBees lo comentaba, construir software para que a su vez automatiza los procesos de testeo y de construcción de otro software, y tenemos clientes pues desde Bank of America, Daimler, o sea, bueno, el 50% de la Fortune 500, ¿no? O sea que las grandes compañías estábamos más dedicados a un modelo B2B, trabajamos con grandes compañías. Y Turo, pues ya lo comenté antes, ¿no?
peer-to-peer car sharing, compartir de coche o alquilar coche entre particulares. Entonces, yo esta charla la he rescatado de un post que veremos luego, que sumaricé, que resumí en 2015 con la etapa que para mí ha sido de mayor aprendizaje, que fue la etapa de Vocabulary Node. Como les comentaba, este producto que intentaba ayudar a la adquisición de vocabulario de los estudiantes de idiomas por un lado y de las personas que fueran a aprender vocabulario que pudiera ser específico de un ámbito por otro. Entonces, ahí llegamos a tener un equipo de 12 personas, comentaba antes, 30.000 usuarios en 130 países. Participamos en eventos, bueno, ganamos algunos premios locales, como puede ser la Fundación FIDE Caja Canarias, Tenerife Innova del Cabildo de Tenerife en 2013. Participamos en eventos internacionales, como puede ser TISLIT, que es un congreso centrado en el aprendizaje de idiomas, muy focalizado en inglés como segunda lengua. Estuvimos en Ávila en 2014 en ese congreso, presentando pues, nuestros productos y la investigación que habíamos hecho asociada a él, porque hicimos investigación científica con la Universidad de La Laguna, tanto con ingeniería informática en lo que era inglés técnico con José Luis Roda y con Alejandro Fermín López de Vegara, y también con la Facultad de Educación, con el Departamento de Didácticas Específicas, con Plácido Vaso y algunos otros compañeros, para probar que realmente tenemos un grupo de control y un grupo experimental, que realmente el grupo experimental que usaba Vocabulary Notebook pues adquiría más vocabulario que el otro de control, ¿no? Y también eso lo replicamos con el Instituto Politécnico de Leiria en Portugal. Y bueno, pues fuimos a un congreso en Estambul de la IECUBO para presentar también parte de esta experiencia. Participamos en eventos para intentar levantar más capital, como el European Venture Market en Berlín. Y un poco en ese mapa ven pues los 30.000 usuarios que teníamos en 130 países, un volumen muy grande en la India, en Estados Unidos. Y bueno, teníamos en España también, aparte de la Universidad de La Laguna, en Las Palmas teníamos 2 colegios, en Madrid teníamos otro, en Suecia teníamos un colegio, en Texas otro. Entonces fue una experiencia muy interesante en muchos ámbitos, de casi pues, en torno a, podríamos decir, 2 años y medio, 12 personas, altos y bajos, una montaña rusa también en muchos sentidos. Y bueno, pues cuando esa etapa terminó, porque a pesar de que generamos ingresos, no llegamos al break-even, ¿no? Generamos tantos ingresos como los gastos que teníamos para el desarrollo del producto y demás. Y después de ese periodo que habíamos vivido con una primera ronda de financiación que cerramos y algunos de estos premios o subvenciones que habíamos recibido, pues como no fuimos capaces de cerrar nuevas rondas de financiación ya de un volumen bastante mayor, pues tuvimos que ir aligerando la empresa hasta que al final pues quedó en un estado un poco latente y yo decidí embarcarme en otros proyectos que ya resumí antes. Pero bueno, esta quizá ha sido la etapa más importante de aprendizaje para mí y la que me llevó a escribir este artículo en 2015 sobre las 10 más una lesiones que aportaban valor y que había aprendido yo en esa etapa yo llamé My Failed Startup, pero bueno, esa startup que finalmente no consiguió el objetivo que yo tenía, ¿no? Que era que escalase y que pudiéramos pues vivir todo el equipo de eso y crecer ese equipo bueno, eventualmente pues, no tenía fronteras, pues crecer a números gigantes, ¿no? Al no llegar a eso, pues traía algunas lecciones tanto de esa etapa como de las 3 experiencias que he vivido hasta la fecha y que ahora las complemento con estas otras que he ido contando, ¿no? Entonces, bueno, después de este resumen, empezamos con las lecciones en sí. Están muy resumidas en el artículo, lo vuelvo atrás, en el artículo que les he enlazado ahí, en romenrg.com es mi blog, y ahí está la URL completa del artículo, pero bueno, no la van a estar copiando. Desde el blog pueden acceder a ella. Es un post de 2015, hay un orden cronológico en el post, pues pueden fácilmente llegar al artículo. Y ahí está muy definido en detalle cada una de esas lecciones que yo extraje en aquel momento. Aquí he puesto el título y lo voy a comentar un poco cada una de ellas. Y lo dicho, si van teniendo dudas al respecto, comentarios, sugerencias, preguntas, lo pueden poner en el chat y luego las revisamos. Entonces, para mí, quizás la primera lección que extraigo de ahí es que las conexiones realmente importan mucho más que el dinero. Cuando hablamos de intentar desarrollar un negocio, crear una startup. Mucha gente se obsesiona con levantar rondas de financiación, capital,
y invertir mucho, ¿no? O tener mucho dinero para poder empezar a hacer algo. Pero realmente el dinero al final es un medio para poder conseguir, por ejemplo, si pensamos, vale, por una parte tenemos que desarrollar el producto, ¿no? Si tenemos un producto que desarrollar. Ahí te va a hacer falta invertirlo a menos que tengas un equipo de founders grande que puedan desarrollarlo difícilmente, ¿no? Pero bueno, vas a tener que invertir algo de dinero probablemente para desarrollar al menos ese MVP, ese producto mínimo viable. Pero para luego venderlo, llegar a tus potenciales clientes, sin duda vas a tener que invertir mucho dinero, ya sea en marketing, sobre todo para modelos B2C, como en ventas directas para modelos B2B. ¿Qué pasa? Que si ya tienes una serie de conexiones en ese ámbito en el que te desarrolla tu actividad, pues todas esas, tanto esas campañas de publicidad que quieras hacer, ese awareness que quieras despertar en el mercado al que te diriges, cómo poder llegar a potenciales clientes que sean otras empresas, a su vez, pues te va a ser mucho más sencillo, ¿no? Porque al tener una conexión, si tienes en tu equipo personas que están bien conectadas en el sector o tienes inversores que te pueden conectar con otros potenciales clientes, pues ya van a tener un primer filtro que es una persona de confianza hace de nexo entre ambos, ¿no? Porque existe mucho escepticismo, ¿no? Vivimos en una sociedad hiperconectada con muchísima oferta y todos como consumidores pues siempre tenemos la duda de, bueno, ¿por qué debo hacer caso a este? ¿Por qué debo invertir mi dinero aquí? ¿Por qué debo comprar este producto y no otro? ¿No? Entonces, tener esas conexiones generan ese entorno de confianza que puede abrirte muchísimas puertas, ¿no? Y desde mi punto de vista es bastante más importante que tener el dinero de cara a llegar a ese mercado. Y también esto lo he constatado muchas veces con otras experiencias que he vivido profesionalmente o casos que conozco, ¿no? En los cuales sí, puedes levantar mucho capital y tener mucho dinero, pero serte muy difícil llegar a un mercado. Y en cambio, si ya tienes un grupo de personas que están bien conectadas y te pueden hacer de nexo, puedes llegar a ese mercado con mucho menor esfuerzo y sobre todo menor inversión económica, ¿no? O sea que las conexiones es algo muy a tener en cuenta. Personas que estén bien conectadas en el mercado en el que nos dirigimos nos pueden abrir muchas puertas y ayudarnos a desarrollar el negocio mucho más rápido. La segunda lección que extraje, ¿no? En aquel momento y que están vigentes a día de hoy para mí es que vas a necesitar dinero para invertir en marketing. Esto es sobre todo real en startups que pretenden ser muy escalables y llegar a un mercado potencial muy grande, sobre todo cuando pensamos en el B2C, ¿no? Si yo, en el caso de Vocabulary Notebook, por ejemplo, nosotros teníamos un producto que tenía un coste muy bajo. Realmente tenía modelo freemium, las apps eran gratuitas, pero tenían una serie de limitaciones en las funcionalidades, y después pagabas una cantidad muy pequeña para tener la app ilimitada. 2,99 era el precio pues, más o menos estable que teníamos al final. Y eso te permitía usar la funcionalidad completa para un número ilimitado de palabras en tu dispositivo móvil o en tu tablet. Pero además teníamos otro servicio, que era el servicio cloud, ¿no? Para que los estudiantes, los usuarios del producto, pudieran acceder desde una web, desde cualquier parte del mundo, desde cualquier dispositivo, y tener su vocabulario siempre sincronizado. Entonces, ahí todas esas líneas de negocio iban al B2C. Después teníamos una al B2B que era los centros educativos, ¿no? Entonces, el B2B quizá va más por el lado de ventas, como veremos luego, pero el B2C, donde quieres escalar a un mercado muy grande y potencialmente geolocalizado en cualquier parte del mundo, pues vas a tener que hacer un esfuerzo importante en marketing. Y en marketing, sin dinero, es muy difícil llegar a él, ¿no? Ya sea que estás pensando en tener post patrocinados, en hacer campañas publicitarias en AdWords o en Facebook, o pues asistir a eventos y estar en eventos donde se te pueda reconocer como marca. Cualquiera de esas estrategias requieren mucho dinero. Entonces, en marketing sí es verdad que es muy difícil llegar a un volumen muy grande de forma orgánica, porque además hay mucha gente compitiendo en lo mismo, intentando generar contenido para que de forma orgánica te vengan. Es una apuesta que está bien hacerla en paralelo y quizá una apuesta a largo plazo, pero es cierto que eh, probablemente necesites mucho dinero para generar esas campañas o ese awareness de marca. O sea que esa es otra lección que queda ahí extraída. La tercera es algo ya más personal, ¿no? Y los que hayan, o las personas que hayan intentado desarrollar proyectos de este tipo en primera persona, pues pueden a lo mejor sentirse identificados porque es habitual que cuando te apasiona algo mucho
y tiene muchas ganas de conseguir algo y además es un reto muy complejo, pues te vuelcas al 100% y al 100% real, ¿no? Porque a veces la gente habla del 100% y el 100% eh, pues es realmente todo lo que vamos a dar, ¿no? No podemos dar más del 100%. Generalmente no trabajamos nunca al 100%. Cuando das el 100%, estás negando otras partes de tu vida probablemente, ¿no? A lo mejor no estás viendo mucho con tus amigos, no estás siendo todo lo cuidadoso que deberías con tu pareja, no estás durmiendo a lo mejor lo suficiente. Y todo esto crees que te ayuda a volcar toda tu energía en este proyecto, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que es una carrera de fondo, ¿no? Es una maratón, no es un sprint. Entonces, a lo mejor estos sprints los podemos hacer por unas cuantas semanas, por unos cuantos meses, pero cuando ya pasa del año y estás en una dinámica en la cual trabajas pues 130 horas semanales, no duermes, estás siempre mirando las analytics, puede, puede llegar a quemarte, ¿no? El famoso burnout. Yo creo que es muy real y se puede dar en estos casos donde pones un esfuerzo continuado, excesivo y negando otras partes de tu vida que son igualmente importantes. Y esto es muy habitual en founders de startups y scale-ups que se olvidan de cuidarse a sí mismos, ¿no? O sea que es algo también creo muy importante a tener en cuenta. Otra que quizá tampoco es tan evidente, sobre todo para startups en early stage, ¿no? En las etapas iniciales, es que, claro, como founders, al final tenemos un equipo muy pequeño, tenemos muchísimas cosas que hacer, tenemos que desarrollar productos, tenemos que llamar a potenciales clientes, sobre todo en B2B, tenemos que hacer campañas de marketing, tenemos que estar en eventos, tenemos que coordinar un equipo creciente, que además van surgiendo nuevos roles, tenemos un aspecto administrativo, un aspecto legal, tenemos un aspecto también contable, además que aquí tenemos diversidad de personas en el público, y entonces es muy fácil que se difumine cuál es tu rol, ¿no? Que vas a intentar haciendo un poco de todo, apagando un fuego. Y un rol como founder, como CEO, sobre todo CEO o como CTO, depende del rol que tengas en la compañía, hay que tener muy presente, ¿no? Normalmente, en mi caso, como CEO de Lamproving, sobre todo cuando el equipo iba creciendo, pues quizá tenía que centrarme en delegar en las personas del equipo, en que ellos, cada uno de ellos tuviera claras cuáles eran sus funciones, que tuvieran las herramientas que necesitaban y no tanto estar yo resolviendo los fuegos, ¿no? Porque al final puedes resolver el fuego hoy, pero tú no escalas, ¿no? Como una única persona es muy difícil escalar. Entonces, tener muy presente cuál es tu rol de apoyo y de delegación y de generar, que todo el mundo tenga las necesidades cubiertas para poder desarrollar su actividad correctamente es fundamental, ¿no? Más allá de ponerte a desarrollar tu producto, ponerte tú a vender, que está bien hacerlo, ¿no? Y sobre todo en las etapas iniciales, si eres ingeniero, a ayudar a desarrollar el producto o incluso si tienes la visión de producto a nivel de diseño, de funcionalidad, o también de vender, por supuesto, porque al principio necesitamos aprender al máximo de nuestros potenciales clientes. Pero a medida que esas etapas van pasando, es muy importante entender cuál debe ser nuestro rol para sacar el máximo provecho tanto de nuestro esfuerzo como el del equipo. Y es un problema que veo muy habitualmente, ¿no? Que no, no somos conscientes de la importancia de delegar en los diferentes equipos y en tener muy claro que nosotros tenemos que estar centrados en la estrategia y en abrir puertas y facilitar. Antes ya comentaba, pasando a la siguiente, que es muy diferente si estamos en un mercado, en un producto dirigido a consumidores, B2C, o si estamos dirigiéndonos a otras empresas, como es el B2B. Entonces, cuando yo pienso en formar el equipo correcto, tengo esa diferenciación en cuenta de cara al tercer rol, ¿no? Pero cuando pensamos en general en startups tecnológicas, un rol clave es un CTO. Si estamos pensando en ¿no? Al principio, vamos a empezar este producto, este proyecto con 3 personas. Pues una de ellas tiene que ser un CTO, un Chief Technical Officer, la persona que represente dentro del equipo ejecutivo a la parte técnica, ¿no? Una persona que coordine el equipo técnico, que sea capaz de trasladar las necesidades de producto en el desarrollo final que vamos a tener, que nos pueda dar el input a otros founders que no sean técnicos, que les pueda dar el input de la visión tecnológica. Es un rol fundamental para todas estas startups que en el mundo actual siempre van a ser tecnológicas, siempre van a nutrirse de software. Luego, enlazándolo con un punto anterior que comentaba, ¿no? De la importancia de las conexiones, el primer punto, para mí un rol clave inicial siempre va a ser un experto en el campo en el que nos dirijamos.
En el caso de Vocabulary Notebook era la enseñanza y en particular la enseñanza de idiomas por ser nuestro principal foco, pues tenían una persona que sea experta en el campo, idealmente que ya tenga un nombre reconocido, que ya tenga conexiones, que nos pueda no solo dar credibilidad, sino facilitar pues, potenciales, muchos contactos, ¿no? Y de ahí pueden surgir muchas cosas interesantes, pueden surgir inversiones, pueden surgir partnerships, pueden surgir ventas directas. Entonces, tener un CTO, tener un experto en el campo al que nos dirijamos, en el mercado al que nos dirijamos, y luego tener ya decía antes, ¿no? O bien un buen marketer, si es B2C, como B2C nuestro esfuerzo va a ser sobre todo en marketing, vamos a crear una percepción de marca buena para que la gente venga a nuestro producto, porque no estamos dirigiendo a millones potencialmente de clientes, ¿no? Y no vamos a hacer un esfuerzo uno a uno, sino vamos a hacer un esfuerzo más global. O bien un buen vendedor en B2B. Porque en B2B sí es verdad que normalmente cuando vamos a otras empresas pues tenemos que ir un poco más puerta a puerta, tener un trato más directo con la empresa. Son ventas mucho más complejas y más largas, pero de un volumen mucho mayor. Entonces sí que normalmente el esfuerzo, desde mi experiencia, va más en las ventas. Entonces, bueno, pues dependiendo de si es B2C o B2B, o bien un buen marketer o bien un buen vendedor, además del CTO y el experto en el campo, serían para mí un equipo de tres que yo intentaría promover si me metiese en un nuevo proyecto. El número 6 se resume en mí de todo. Para mí, recuerdo en 2012 estuve en un evento en Barcelona del Google for Entrepreneurs, que se celebra todos los años con motivo del aniversario de Google. Y algunas de las charlas que se dieron allí, pues estaba Carlos Blanco y más gente que son un poco referencia en el mundo de startups en España, y se hablaba muchísimo de métricas, ¿no? Y yo quizás hasta ese entonces, no, más allá de lo básico de Google Analytics, no me había centrado nunca en métricas, ¿no? Pero quizá aquel evento, pues, me hizo pensar mucho y a partir de ahí empezamos a medirlo todo desde los clics que recibía cada botón en la web, hacer A/B testing, hacíamos un nuevo cambio, pues ya que hablé de botones, el botón de sign up, que a lo mejor era un link, lo convertimos en un botón con un color nuevo y probamos al 50% del tráfico va a la versión vieja, el 50% va a la nueva y sacamos las métricas de qué porcentaje se convierte luego y ves la diferencia y te quedas con la versión adecuada, ¿no? Entonces al final se resume un poco a tomar decisiones en base a datos, no en base a hay una frase del antiguo CEO de Netscape, ¿no? Que era, si recuerdo bien, si lo que tenemos son datos, vamos con los datos, si lo que tenemos opiniones, vamos con la mía, ¿no? Pues un poco, claro, si nos basamos en opiniones, vamos con la mía, que soy el CEO. Pero si tenemos datos, mi opinión tampoco cuenta, vamos a centrarnos en los datos. Entonces, toda información, toda métrica que podamos obtener de nuestro producto es infinitamente, el valor es infinito, ¿no? Es enorme. Entonces, desde eso, desde lo que comentaba, desde clics en botones hasta hacer A/B testing para que cada vez que tengamos una hipótesis no sea ir con la hipótesis del que habla más alto, sino realmente validar esas hipótesis, como aplicado también al propio modelo de negocio, ¿no? Si tenemos hipótesis de que esta funcionalidad va a hacer que los usuarios paguen más, pues realmente lo que tenemos que hacer es intentar testear eso con el mercado antes de desarrollarla, ¿no? Que además va muy en sintonía con todo lo lean, ¿no? Lean Startup. Entonces, en general, eso, medirlo absolutamente todo, tener también KPIs como negocio para intentar ir mejorando también cada vez nuestros objetivos de estrategia empresariales, de ventas. Eh, si no hemos empezado ya, nunca es tarde para empezar, pero sí es tener muy claro que si no medimos, no sabemos si estamos haciéndolo bien, mal, si podemos mejorar o no. Vale. La siguiente lección aprendida, y muy relacionado con lo que les acabo de decir, es que y todo cuando nos metemos en el mundo de Lean Startup y vemos lo importante que es salir del edificio, no gastarnos, que aquí no, es muy raro que pasa, ¿no? Pero tradicionalmente la innovación era, se meten unas personas en una sala y se ponen a pensar y gastan millones de euros en crear prototipos y demás hasta que al final salen al mercado, ¿no? Y un poco lo que intentamos con Startup es lo contrario, ¿no? Es decir, vamos a validar desde el primer momento nuestras ideas para ver si tienen sentido y no malgastar inversiones en algo que no está validado con el mercado. Y genial, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con ello. Sin embargo, lo que pasa, y en mi experiencia nos pasó, por ejemplo, en Vocabulary Notebook con los centros educativos, es que en B2B es mucho más difícil validar estas ideas. ¿Por qué? Porque primero te diriges a un número mucho más reducido de clientes. En nuestro caso, los centros educativos. Además, si yo quería validar esas hipótesis cara a cara, pues tenía que ir a probablemente centro educativo de Canarias o de España, o invertir mucho en viajes y demás, y entonces es muy costoso. Y no solo es costoso, sino que además
ellos tienen, si tienes que hablar con el director de un centro educativo, tienen muy poco tiempo disponible y no quiere perder el tiempo con algo que tú todavía no le puedes vender. Entonces, vas a venir a venderme algo, pero no lo tienes o sí lo tienes. Y tú estás validando una hipótesis con unos mockups y planteándole unas preguntas. Y tal. Entonces, puede funcionar, pero en general es muy difícil y tienes que saber muy bien cómo venderlo o cómo entablar esa relación para que quede muy claro que estás empezando a construir una relación de cara a futuro, aunque tú realmente lo que quieres es validar si tu idea tiene sentido, que se perciba como que tú lo que estás haciendo estás construyendo algo y quieres validar si ellos potencialmente pueden llegar a ser un cliente, ¿no? Porque de lo contrario, si parece que lo que estás yendo es a hacerle preguntas a una persona para ver qué opina, le estás haciendo perder el tiempo. Entonces es una sutil es algo es una sutil diferencia, pero es algo a tener muy en cuenta, ¿no? Porque si al final en este caso yo como director de un centro educativo, veo que vienes a contarme una historia que es algo que no tienes y que estás intentando hacerme preguntas básicamente, pues lo que pienso es que me estás haciendo perder el tiempo. Entonces, validar hipótesis en B2B es más difícil. En B2C, a consumidores es más fácil, ¿no? Porque al final, aunque si te diriges a un mercado de los millones de estudiantes de idiomas y me coges a mí de ejemplo y me haces preguntas, yo puedo pensar, bueno, me estás haciendo perder el tiempo, o me puedo enojar contigo, pero soy una persona y te diriges a millones, ¿no? Sin embargo, si te diriges a un mercado de 30 centros educativos y metes la pata con 5, pues has metido una pata con un número importante de tus potenciales clientes. O sea que ahí tener ese warning del B2B quizá es un poco más complejo de gestionar desde el punto de vista lean y desde el punto de vista de validar hipótesis. Luego está una quizá de mis favoritas, que estar interesado y pagar son cosas muy diferentes, ¿no? Yo creo que mucha gente lo confunde y esto lleva a muchas frustraciones y a mucho dinero invertido en cosas que al final no tenían sentido y mucho tiempo perdido. Entonces es algo también muy importante cuando hacemos Customer Discovery, cuando intentamos validar esas primeras ideas de negocio que tenemos. Si nosotros lo hacemos con mucho, si yo ahora voy a cada uno de ustedes y les planteo mismo el ejemplo este del Goblin o cualquier otro, ¿no? Y lo hago con mucha energía y con mucho entusiasmo y estoy sonriendo, y dicen, ¿verdad que harías tal cosa? ¿Verdad que pagarías por ello? Hay una tendencia humana en decirte, sí, por supuesto, no quiero ser borde contigo, no quiero ser malo contigo. Te voy a decir que sí, que estoy interesado, que me parece muy bien la idea. Adelante, anímate, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que una cosa es decirte que sí, que te parece genial, que te interesa, porque eso es gratis, ¿no? Y te hace sentir bien y hace sentir bien a la persona que te está preguntando. Pero otra muy diferente es sacar la cartera y pagar algo, ¿no? Sacar la tarjeta y pagar. Ahí es cuando de verdad estás validando que alguien está interesado por tu producto o servicio. Cuando alguien saca su tarjeta de crédito, su billete y paga directamente. Hasta entonces, lo demás son, en el mejor de los casos, declaraciones de buenas intenciones, en el peor de los casos, gente que quiere ser amable contigo. Entonces, es verdad que podemos intentar mitigar ese problema intentando hacer mucho énfasis en que queremos su respuesta honesta, en no demostrar demasiado entusiasmo cuando planteamos las ideas para que la otra persona se sienta libre de decirnos que no le parece una buena idea. Pero si podemos desde el principio validar de forma que que los clientes paguen por un subconjunto, ya sea de nuestro producto o servicio, es la mejor manera de validar que nuestro modelo tiene sentido. Porque, ya digo, interesado, pues hay mucha gente que solo por ser amable contigo o por no chafarte ese entusiasmo con el que vas, te van a decir que están interesados aunque luego no lo estén. Y es algo muy difícil de gestionar en general por los founders, porque van con esa energía, con ese entusiasmo, que si no, no se meterían a desarrollar ese producto, ese proyecto empresarial. Entonces, tener ese cuidado de cuando queremos validar si hay alguien dispuesto a pagar, pues no mostrar en exceso ese entusiasmo y asegurarnos de que nos dan su respuesta honesta, es fundamental. Bueno, la novena es cuidado con los side projects o los proyectos paralelos y secundarios. Lo que quiero decir con esto es, en mi caso, pues en la primera etapa del Improving, yo aún mantenía mi trabajo por cuenta ajena en Arte Consultores y realmente pues trabajaba muchísimas horas y ya comenté antes la necesidad de descansar. Pero no solo eso, sino que además pues tenía mi foco dividido entre mi trabajo por cuenta ajena y mi trabajo y mi proyecto empresarial. Entonces ya me dividía el foco a nivel personal, pues no tienes la mente del 100% en lo que está. Entonces intentar de tener cuidado porque evidentemente claro, me daba un sustento económico por un lado, pero por otro lado, pues eso, no me permitía estar al 100% con el proyecto. Pero además, cuando ya teníamos la empresa, habíamos conseguido inversión, teníamos un equipo,
claro, el producto nuestro pues empezaba a generar ingresos, pero no lo suficiente como para mantener todo el equipo. Y hay una tentación muy habitual que es vamos a dar algún tipo de servicio que nos permita ser autosuficientes, generar ingresos por otra vía para poder mantener el equipo, mantener la empresa y mientras el producto crece. En nuestro caso, a lo mejor desarrollamos e-commerce, webs, damos a lo mejor, eh, ayudamos con social media a algunas empresas más pequeñas. Pero ¿qué pasa? Que al final el foco de nuestro equipo de marketing, de nuestro equipo de redes sociales, de nuestro equipo de desarrollo, estaba también dividido entre esos otros proyectos que nos generaban unos ingresos que nos permitían pagar las nóminas, por supuesto, pero si al final nuestra idea es que nuestro producto principal sea nuestra fuente de ingresos global y que además vaya creciendo, pues cuando empezamos a dedicar foco a otras cosas, es muy fácil que acabemos diluyendo poco a poco el producto original, el proyecto original. O sea que es algo a tener en cuenta y tener mucho cuidado. No es sencillo porque puedo entender que muchos nos veamos en la necesidad de generar otras fuentes de ingresos, pero hay que ser entonces muy conscientes de los riesgos que se están asumiendo. La décima, pues quizá, bueno, no sé, ya digo, todas estas quizá aplican más para personas que que estén ya involucradas en un proyecto empresarial, en una startup. Pero bueno, hay una tentación muy importante y al menos lo había en 2014-2015, todavía creo que la sigue habiendo, en, bueno, una forma de empezar este proyecto, este producto, esta startup es con ayudas, presentándome a concursos públicos donde se dan premios con una cuantía económica o subvenciones o préstamos, ya sean de entidades como puedan ser NISA o de bancos directamente más tradicionales, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con todo esto, no? Más allá de lo más evidente, que es que los préstamos pues, hay que devolverlos por lo general, ¿no? Y eso es quizá lo más evidente, ¿no? Entonces tenemos que tener claro, pues, que muchas veces acaban teniendo, pues, hay que aportar garantías a veces a lo mejor personales o de otros tipos, ¿no? Entonces hay una serie de riesgos inherentes que yo creo que mucha gente ya es consciente en el tema de los préstamos, pero en el tema de las ayudas, premios y subvenciones, quizás la gente no es consciente tanto de los riesgos. ¿Y cuáles son los riesgos? Los riesgos es la carga burocrática que suelen tener asociadas. Al final, yo recuerdo, por ejemplo, por poner un ejemplo, un caso, que no voy a decir en particular cuál era, donde a lo mejor para un premio de 7.000 euros tuvimos que dedicar en tiempo, en esfuerzo del equipo, pues a lo mejor en total unas 250 horas. Entonces, sí, 250, 300 horas. Y reuniones, y viajes, y justificaciones, y pagar una auditoría y demás. Entonces, si echas cuentas de cuánto es tu coste hora, ya sea el tuyo personal como el de tu equipo, al final lo que estás haciendo realmente es trabajando en otro proyecto, estás trabajando para una subvención, pero realmente te estás puliendo todo el dinero que vas a conseguir en el tiempo que dedicas a gestionarla, ¿no? Entonces, si son subvenciones muy cuantiosas, si son premios muy cuantiosos, donde además la carga, porque muchas veces la carga burocrática es casi la misma para 100.000 euros que para 7.000 euros, muchas veces, desafortunadamente. Entonces, a lo mejor si es una cuantía considerable, pues ser consciente, analizar un poco el esfuerzo que nos va a llevar y a lo mejor puede merecer la pena. Pero hay que tener mucho cuidado porque podemos pensar que es una forma de generar ingresos o de obtener una financiación para poder desarrollar el producto y puede ser que nos acabe consumiendo gran parte de nuestro tiempo. Entonces, bueno, esas son las 10 lecciones originales. Entonces, el más uno que le puse para darle un poco más de clickbait al artículo y que la gente entrase y lo compartiese más, pero que de verdad lo pienso y a lo mejor quizá no era tanto del caso de Vocabulary Notebook en particular, sino de mi experiencia general y lo que he visto también en otros, es que, vale, está muy en aquel momento y ya lo he puesto por el chat. Lean Startup es una metodología de desarrollo de negocios que tiene muchas cosas buenas y que es mucho más ligera que la innovación tradicional, pero mucha gente lo tiende a confundir con que es un hobby. Entonces, como realmente no tengo que crear una empresa, como que realmente no tengo que crear un producto, pues entonces al final me lo tomo muy light, le dedico un ratito aquí, un ratito allá y pasan los años. Entonces, claro, realmente hay que tener muy claro, oye, esto es un hobby, si es un hobby, genial, pero es un hobby. O quieres realmente que esto sea una empresa, quieres que sea un proyecto empresarial y que tenga sentido. Pues si realmente quieres que eso escale y validarlo de verdad y salir al mercado, vas a tener que dedicar mucho tiempo, vas a tener que dedicar dinero y vas a tener que tener claro que no lo puedes tratar como un hobby que le dedico 2 horas a la semana. Porque al final, si dedicas 2 horas a la semana o 5 horas a la semana, pues nunca llegarás a nada probablemente.
más allá de que lo valides o no, porque si no lo valides, pues está bien validar al principio poco a poco, pero igualmente vas a tener que dedicar un esfuerzo importante en validarlo. Además hay oportunidades que están en un periodo de tiempo concreto y si dejas que ese tiempo pues expire, pues ya la oportunidad no está ahí. Entonces, ese otro warning, ¿no? De que hay que ser ágiles, hay que validar, hay que intentar evitar derrochar dinero, pero hay que diferenciar un proyecto empresarial de un hobby. Entonces, bueno, pues un poco esas son el resumen bastante condensado de esas 10 más una lecciones aprendidas. Les puse al principio, lo compartieron creo por el chat, el artículo al blog, donde están explicadas en mayor detalle. Además ahí, bueno, tienen mi handle de Twitter, RomenRG, y el blog en general, romenrg.com.